Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda hablando de viviendo en lo sobrenatural. Y hemos visto a lo largo de los programas anteriores mucha revelación acerca de cómo calificar, cómo vivir en lo sobrenatural, cómo aprovechar la vida sobrenatural que es disponible para cada uno de nosotros. Y vamos a ver ahorita en qué se base realmente lo sobrenatural. Primero quiero hacer una aclaración. Lo sobrenatural no es algo mágico, ¿verdad? Porque a lo mejor pensamos, no, para nada. Y quiero leerles algo que apunté aquí acerca de los milagros, porque no hay nada de mágico ahí como podríamos pensar. Los milagros no son accidentes, son los actos deliberados de Dios, provocados por la fe de los hombres en la palabra viva de Dios. Quiere decir que cuando tu fe cobra vida en cada demanda bíblica y que tú respondes positivamente, estás dando a luz señales y prodigios a tu vida. Entonces, realmente, ¿qué va a hacer que se activa todo esto? Es la fe. ¿Y qué es la fe? La obediencia a la palabra de Dios. La fe sin obra, dice Santiago, está muerta. Y la única obra de la fe es la obediencia. La fe es creerle a Dios, no creer en Dios. Así es. Los diablos creen en Dios y teman, dice. Pero creerle a Dios es enseñar la verdadera vida de fe y es la puerta de acceso a lo sobrenatural en nuestra vida. Y eso es lo que va a desatar poderes que ni te imaginas, ¿no? Por ejemplo, si vemos en los evangelios, en Marcos 16, 20, cuando Jesús les dio la orden de ir a las naciones, es la gran comisión, dice que ellos obedecieron y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales o con lo sobrenatural, ¿verdad? Que la seguían, ¿verdad? Entonces, esto significa que cuando tú pones en práctica la palabra de Dios con fe, Dios la va a confirmar. Va a confirmar tu llamado. Va a confirmar realmente lo que estás haciendo, liberando señales y prodigios, milagros en todo lo que vas a hacer. Entonces, si quieres saber si estás viviendo en lo sobrenatural, tienes que ver que Dios está confirmando o no con señales y prodigios lo que estás haciendo. ¿Estás en el camino correcto? Sí, vas a vivir en milagros. Vas a vivir de milagros. Vas a hacer milagros. Y Dios necesita que vivamos en milagros. Claro. Porque ese es el testimonio de lo que vas a hablar. La gente va a conocer, mucha gente va a conocer que Dios es real a través de tu testimonio. Claro. Bueno, si quieres ayudar a la gente a la manera de Dios, a la manera de Jesús, ¿cuántas veces no te han dicho, sabes qué, para sacarme de esto necesito un milagro? Pues a eso venimos, a eso nos dedicamos. La iglesia es lo que hace milagros en las vidas de la gente. La iglesia es el representante en la tierra del hacedor de milagros, del que nunca se ha movido sin hacer milagros. Jesús andaba, dice en Hechos, haciendo bienes, ¿verdad? En la tierra, sanando los oprimidos por el diablo, resucitando los muertos, calmando las tormentas, etcétera, etcétera, caminando sobre las aguas. Él vivía en lo sobrenatural, ¿no? Y como un hombre normal. Entonces, todo eso todavía sigue disponible para cada uno de nosotros. Todavía podemos caminar sobre las aguas. No es exclusivo para Pedro. Pedro recibió esta enseñanza, esta palabra que Jesús le dijo, ven, ¿no? Porque él se entregó, dijo, si eres tú,
dime que vaya también, ¿verdad? Activó su fe en este momento de manera impresionante, ese traslado a lo sobrenatural de inmediato, ¿no? No vemos a Pedro después de 3 días de ayuno, de oración, no. Vio a Jesús, el autor, el consumador de la fe, puso sus ojos en él, le dijo, si tú eres lo que creo, háblame, yo voy. Y Jesús respondió. Cuando Jesús ve fe en alguien, Él responde y te traslada en lo sobrenatural de inmediato. De inmediato. Y ahí vemos a un Pedro caminando, y me lo imagino ahí caminando, y los demás así, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Yo lo veo el otro con una sonrisa hasta acá, ¿verdad? Mientras veía a Jesús, una vez que se puso a ver las olas es otra historia, pero mientras andaba en fe, porque es esto, ¿no? Los ojos puestos en el que provoca fe en ti, ¿no? Y tenemos que aclarar también que la Biblia está llena de instrucciones de parte de Jesús, de ve y haz. Hay una generalidad, digamos, Sí. que es para todo el mundo. Y la verdad es que la Biblia está llena de instrucciones de cómo podemos lograr hacer los milagros, cómo podemos, y como hemos hablado en programas anteriores, en los días anteriores, cómo podemos calificar, cómo podemos ser ese instrumento de Dios para que Él nos use para hacer milagros. Así Pero es. en el caso que tú estás mencionando ahorita de Pedro, Ajá. es una palabra específica Exacto. a una persona específica, en un tiempo específico, en un lugar específico. Quiere decir que no porque Pedro caminó sobre las aguas, mañana, pues yo tengo fe de caminar sobre las aguas y también voy a caminar. No. Yo creo que sí es importante. Hay instrucciones. La Biblia es muy clara en cuanto a, ¿cómo diría yo? Me atrevo a decirlo de esta manera. No todo lo que leemos en la Biblia es verdad y es para nosotros. Exacto. Hay muchos relatos que está hablando de situaciones que explican algo, pero que Dios no lo quiere para nosotros. Ajá. O hay otros escritos como ejemplos Sí. que Dios habló específicamente a alguien para hacer algo, pero no necesariamente nos está hablando a nosotros. No. Exacto. Y hay otras escrituras en donde Dios aclara y Pablo y todos los discípulos nos explican que es para todos. Exacto. Entonces, qué importante saber identificar. Y regreso a Dunamis. Es ahí donde aprendemos a escudriñar la palabra y cuándo son las diferentes maneras de leer lo que está escrito. Exacto. Exacto. Y entender y saber usarla bien. Como Pablo dijo en Romanos, creo que es en el capítulo 1, dice ahí, 1:16, no me avergüenzo del evangelio de Cristo o de la palabra de Dios, porque es poder para salvación, ¿verdad? Entonces, lo que haces con la palabra de Dios es lo que determina lo que vas a experimentar, los milagros que vas a ver en tu vida. Entonces, no podemos usar mucho nuestros sentidos para evaluar la palabra de Dios, para evaluar qué puede suceder en un evento, en una situación, porque tenemos que enfocarnos en que Dios va a mover las cosas a su manera. Y Dios mueve las maneras en el ámbito en el cual Él vive. Y Él vive en lo espiritual al 100%. Entonces, no va a buscar una solución. Dios no te va a proponer una solución donde tú vas a tener que trabajar difícilmente o cargar cosas, sino que te va a decir, usa el poder que yo tengo para ti
Y este poder te va a llevar a la victoria, te va a llevar al éxito. Escoge mi camino, no el tuyo, deja todo esto. Eso era para ti cuando no me conocías. Pero al partir del momento que ya estamos en unidad con Él, vamos a empezar a usar sus maneras de ver las cosas. Y es lo que Pablo finalmente hizo toda la vida. Él confió en Dios, él estaba en sus manos. No importaba los naufragos, no importaba la persecución. Él sabía que iba a seguir adelante. Y tú y yo tenemos que pensar igual. Vamos a salir adelante y no ver nuestra liberación del problema a largo plazo tampoco. No, mientras Dios me rescata, yo voy a aguantar. El rescate ya fue. Ya fue. Ya fue. Entonces, de manera sobrenatural, tiene que suceder en lo natural ahorita. Porque tu rescate fue espiritual hace 2000 años y ahorita de lo espiritual lo bajas de inmediato a la tierra. Así es. Y pocos piensan así. Pocos piensan, un día me va a ir bien. No, ya se resolvió esto. Ya no estás bajo maldición, estás bajo poder. Un poder que vive dentro de ti, ¿no? Entonces, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Obviamente, como dice también Pablo en 1 de Corintios, todo esto no se entiende de manera natural. Lo espiritual, lo sobrenatural se entiende desde el espíritu. Entonces hay mucha gente que todavía analiza las escrituras conforme a lo que piensan o conforme a lo que tienen en la mente. Y eso nunca va a encajar, porque es la herramienta que vas a usar no corresponde al propósito, a la situación. Es como si yo quiero arreglar, no sé, un microprocesador que no está funcionando, no puedo usar un martillo, no funcionará, no es la herramienta. Tu mente no sirve para entender lo espiritual. Y es ahí donde el diablo ha confundido al mundo diciendo que la mente y el espíritu es lo mismo, y eso es totalmente falso. Cada uno de las cosas que tenemos, que somos, tiene un propósito específico. Así es. Y no vayas a usar tu mente para hacer algo que es espiritual. No, tu mente sirve para tus emociones, para tu inteligencia, para tus decisiones, para la memoria, para muchas cosas, pero no para lo espiritual. La mente, todo eso es el alma, es otra cosa, ¿no? Que no seamos confundidos. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda en la vida espiritual? En la vida sobrenatural es la vida espiritual. La palabra es espiritual, es sobrenatural. Y cuando tú trabajas a partir de la palabra, vas a tener resultados sobrenaturales en tu vida. Ahorita se habla mucho de la depresión económica. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿No? ¿Cómo tenemos que ser afectados? Pues no debemos de ser afectados, porque nuestra vida no depende del mundo, depende del reino de Dios. Y tenemos que, así te voy a decir, ignorar lo que está pasando afuera. Porque no somos de este mundo, como dijo Jesús. No somos de este mundo, entonces no nos podemos victimizar. Ay, Señor, claro. ¿Por qué no me llevas? Claro. Pues no hay ninguna razón para llevarte. Tienes todo para vivir por encima de esto. Nada más que tú al declarar esto te incluyes en lo que el mundo vive. Y te saliste de lo que el reino de los cielos quiere que vivas. Entonces has dejado lo sobrenatural y te estás otra vez manejando en lo natural. Y es lo que hace que no vas a tener lo que promete el reino de los cielos. Y es cuando vivimos frustrados. Debemos de abandonar este tipo de
de vida y de todo esto. ¿Qué sucede? Cuando nos salimos es porque hemos dejado el mundo de las tinieblas tomar importancia en nosotros. Pero hay un pequeño versículo, muy pequeño. Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo, porque él va a robar lo sobrenatural que está en tu vida. En contrario, cuando le resistes, cuando te sometes a la palabra de Dios, la Biblia dice que él va a huir de ti. Entonces vas a regresar a la vida donde los milagros son la normalidad. Un día prediqué sobre que tenemos que tener una vida de milagros, de ir de milagro en milagro, de ver que Dios se manifiesta todos los días en nosotros. Resolver cualquier pequeña situación con un milagro, con un poder sobrenatural. Así es. ¿No? ¿Cuántas veces la gente piensa primero en la aspirina en lugar de poner las manos? La aspirina viene del mundo. Y podemos empezar con cosas pequeñas, ¿no? La fe se va fortaleciendo con cosas pequeñas, pero cuando decidimos dejar la aspirina a un lado y poner las manos sobre un dolor de cabeza, y vemos cómo Dios opera en ese dolor de cabeza, nuestra fe ya se fortaleció para creer por un milagro más grande. Sí. No vamos a empezar a creer por un milagro de cáncer terminal de un día a otro. No. Pero si vamos viviendo una vida de milagros, como tú dices, la fe se va fortaleciendo y Dios nos va a ir dando las oportunidades para ejercer esa fe, Sí. para fortalecer esa fe, para ir creciendo de victoria en victoria con todos los milagros que Él va a poder hacer a través de nosotros y que la gente los reciba también. Exacto. Pero Sí. puede ser, puede tomar un tiempo, tal vez a algunos les tome más tiempo que a otros. Exacto. Pero finalmente es crecimiento. Y tenemos que saber que todos estamos en un crecimiento, es un proceso. La vida cristiana nunca se va a acabar, entonces tampoco crees que vas un día a saber todo, porque no es cierto, nunca vamos a saber todo. Y vamos a estar estudiando, preparándonos todos los días, ¿verdad? A través de, como decías, escudriñar la palabra de Dios, pasar tiempo ahí. Es nuestro mayor recurso. No hay un recurso superior a la palabra de Dios. Y tenemos que empezar ¿cómo te voy a decir? A poner fe en todo lo que ya hemos escuchado de parte de Dios. A veces se nos olvida la palabra que recibimos. Entonces, tenemos que regresar a lo que hemos aprendido y hacer este esfuerzo de a veces apuntar lo que Dios ha hecho por ti. Sí. Sí. Es el principio de la Santa Cena. Jesús dijo, hagan la Santa Cena en memoria de mí. En otras palabras, para que no se les olvide. Y es la instrucción que le dio al pueblo judío. También la Pascua. Nunca se les olvide, cuéntenlo a sus generaciones. Sí. Recuerden quién los liberó, quién soy yo. Exacto. Porque es impresionante, pero tendemos luego a distorsionar un poquito los milagros, inclusive en las manifestaciones sobrenaturales de Dios, y muchos a veces hasta pensar que nosotros mismos somos los que estamos haciendo esas obras. Sí. Entonces recuerden quién soy yo. ¿Quién trabajó? Sí, exacto. Jesús lo decía, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino hago la voluntad del que me envió. Entonces hago todo eso en el poder de la voluntad de esta persona. Y es ahí donde todos tenemos que humillarnos a veces y decir, bueno, está bien, voy a hacer cosas grandes,
porque soy llamado, soy creado para hacer milagros, prodigios y señales. Y eso va a ser una gran bendición para mi vida. Pero que no se me olvide que no lo hago yo, sino Él que está en mí. El que está en mí es el que es mayor que el que está en el mundo, no nosotros. Bien, ¿no? Pues vamos a dejarlo aquí para este programa. Vamos a seguir y cerrar este estudio en el próximo programa y vamos a hablar de lo que es el agradecimiento. Es tan importante de saber dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado y esta vida con acceso a lo sobrenatural. Entonces, bueno, nos despedimos de ustedes. Comparten este programa, suscríbete al canal porque hay muchas enseñanzas que salen todos los días para que estés enterado de lo que estamos haciendo. Y mientras recuerdan, siempre en victoria.